Estás arrestado. Debes dejar esta tierra ahora mismo. Los soldados derribaron la puerta de su cabaña a las 3 de la madrugada mientras él dormía abrazado a la escritura de su tierra. Tenía 71 años. Las piernas ya no le respondían como antes. Y solo pudo ver cómo 15 hombres armados con rifles entraban gritando que estaba arrestado por robar propiedad del gobierno federal. Su esposa María gritaba desde el rincón pidiendo misericordia mientras los soldados destrozaban cada mueble buscando el oro que él había encontrado legalmente en su propia tierra. Puedes imaginar a un anciano de 71 años que trabajó toda su vida como peón, que finalmente compró un pequeño terreno para morir en paz, descubriendo una fortuna de $42 millones solo para ver cómo el gobierno se lo arrebataba todo en una sola noche. Parece una pesadilla, pero esta historia ocurrió en las afueras de El Paso, Texas, en 1847. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia va a destrozarte el corazón de una manera que nunca imaginaste. La verdad tardó décadas en salir a la luz. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde están llegando estas historias emocionantes. La historia que voy a contarte sucedió en 1847, en las tierras áridas y polvorientas de El Paso cuando Texas apenas llevaba un año siendo parte de los Estados Unidos. Era una época de caos legal donde las antiguas leyes mexicanas chocaban con las nuevas americanas, donde un hombre podía perderlo todo con un documento falsificado, y donde la justicia dependía del color de tu piel y el peso de tu bolsillo. Aurelio Méndez tenía 71 años, el cabello completamente blanco, las manos nudosas como raíces de mezquite, y una espalda encorvada por 5 décadas de trabajo bajo el sol implacable del desierto texano. Había nacido en 1776 en una pequeña aldea cerca de Chihuahua cuando esas tierras todavía pertenecían al virreinato de Nueva España, hijo de un pastor de cabras que nunca poseyó nada más que su rebaño y su fe inquebrantable. A los 14 años Aurelio cruzó el Río Grande buscando trabajo y encontró empleo en las haciendas ganaderas que se extendían por lo que entonces era el norte de México. Aprendió a domar caballos, a arrear ganado, a sobrevivir con un trago de agua y un pedazo de cecina durante días enteros. Se casó joven con María Guadalupe Estrada, una mujer de ojos negros profundos y manos que sabían curar cualquier herida con hierbas del desierto. Ella le dio 4 hijos en 10 años, pero solo 2 sobrevivieron las fiebres que azotaban la región cada verano. Trabajaron juntos durante décadas moviéndose de hacienda en hacienda, ahorrando cada centavo que podían esconder de patrones abusivos, soñando con el día en que tendrían un pedazo de tierra propio donde finalmente descansar. Los hijos crecieron y se fueron, uno murió en una pelea de cantina en San Antonio, el otro desapareció rumbo a California buscando oro y nunca más supieron de él. Aurelio y María quedaron solos pero nunca dejaron de soñar. Cuando Texas se independizó de México en 1836, las cosas se complicaron para los mexicanos que vivían allí. Muchos perdieron tierras que habían ocupado por generaciones. Otros fueron expulsados, algunos simplemente desaparecieron sin que nadie preguntara qué les había pasado. Aurelio sobrevivió manteniéndose invisible, trabajando duro, sin quejarse nunca, ganándose la reputación de ser el mejor rastreador de ganado perdido en 100 millas a la redonda. Los rancheros anglos lo respetaban a regañadientes porque lo necesitaban. En 1846, cuando Texas se unió oficialmente a los Estados Unidos y estalló la guerra con México, Aurelio tenía 70 años y finalmente había juntado suficiente dinero para comprar 20 acres de tierra rocosa en las afueras de El Paso que nadie más quería. El vendedor era un anglo llamado Robert Caldwell que se burlaba abiertamente de él mientras firmaban los papeles. Ese terreno no vale ni para enterrar muertos, viejo, le dijo escupiendo tabaco a sus pies, pero si quieres tirar tu dinero es tu problema. Aurelio pagó $200 en monedas que había guardado en una caja de latón durante 30 años. Recibió la escritura firmada y sellada, y esa noche lloró por primera vez desde que era niño mientras María lo abrazaba en silencio. Construyeron una cabaña pequeña con sus propias manos usando adobe y madera de mezquite. No era elegante pero era suya. Por primera vez en 70 años dormían bajo un techo que les pertenecía, en una tierra que nadie podía quitarles. Los primeros meses fueron duros pero felices. Aurelio plantó un pequeño huerto, crió algunas gallinas, María hacía tortillas y las vendía en el pueblo los sábados. No tenían mucho pero tenían paz y eso era suficiente. Fue en marzo de 1847 cuando todo cambió.
Aurelio estaba cavando un pozo para tener agua más cerca de la cabaña cuando su pala golpeó algo metálico a 2 metros de profundidad. Al principio pensó que era basura enterrada, pero cuando limpió la tierra descubrió el borde de un cofre de hierro oxidado. Le tomó 3 horas desenterrarlo completamente y cuando finalmente lo abrió sus piernas cedieron bajo su peso. Dentro había lingotes de oro, no uno ni dos sino 23 lingotes perfectamente alineados que brillaban bajo el sol del atardecer como si hubieran estado esperándolo durante siglos. María corrió al escuchar su grito pensando que se había lastimado, pero cuando vio el contenido del cofre se persignó 3 veces murmurando que era obra del diablo o de Dios y no sabía cuál de los dos. Aurelio era un hombre simple pero no era tonto. Sabía que un hallazgo así atraería problemas. Guardaron todo en la cabaña, taparon el agujero, y esa noche durmieron abrazados al cofre sin poder creer lo que les había pasado. Durante semanas debatieron qué hacer. Finalmente Aurelio decidió que debía saber cuánto valía exactamente lo que había encontrado y si había más enterrado en su propiedad. Viajó a El Paso y consultó discretamente con un ensayador de metales. El hombre era un alemán llamado Friedrich Weber que examinó el lingote que Aurelio le mostró con ojos que se agrandaban cada segundo. «Esto es oro puro de la más alta calidad», le dijo en voz baja. «Si tiene 23 como dice vale aproximadamente 42 millones de dólares». Aurelio no podía comprender esa cifra, era más dinero del que había visto en toda su vida multiplicado por 1000. Preguntó si era legal quedárselo y Weber le explicó que según la ley el propietario de una tierra era dueño de todo lo que había bajo ella. Pero Weber también era codicioso. Esa noche escribió una carta al comandante militar de la región informándole del hallazgo. Describió al anciano mexicano y la ubicación exacta de la propiedad. Sugirió que seguramente había robado ese oro o que la tierra debía pertenecer al gobierno federal. La carta llegó a manos del coronel James Thornton, un hombre de 45 años con fama de despreciar a los mexicanos y de enriquecerse confiscando propiedades con pretextos legales inventados. Cuando leyó sobre los 42 millones sus ojos brillaron con una codicia que no intentó disimular. El coronel Thornton no perdió tiempo. 3 días después de recibir la carta reunió a 15 soldados y partió hacia la propiedad de Aurelio con una orden de confiscación que él mismo había redactado sin ninguna autoridad legal para hacerlo. Llegaron a las 3 de la madrugada cuando el desierto estaba más oscuro y frío, rodearon la pequeña cabaña de adobe en silencio, y entonces Thornton dio la orden de derribar la puerta con la culata de un rifle. Aurelio despertó con el estruendo de la madera rompiéndose. Intentó levantarse pero sus piernas viejas no respondieron lo suficientemente rápido. 2 soldados lo tiraron al suelo mientras un tercero apuntaba su rifle directamente a la cara de María que gritaba sin parar. «Están arrestados por robo de propiedad federal», gritó Thornton entrando a la cabaña con una antorcha en la mano. «Este oro pertenece al gobierno de los Estados Unidos y ustedes lo han estado ocultando ilegalmente». Aurelio intentó explicar que la tierra era suya, que tenía escrituras legales, que el oro estaba enterrado en su propiedad, pero cada vez que abría la boca un soldado lo golpeaba en las costillas ordenándole que se callara. María lloraba arrodillada en un rincón mientras los soldados destrozaban cada mueble de la cabaña buscando el cofre. Voltearon la cama, rompieron la mesa, tiraron las ollas de barro que ella había traído desde Chihuahua 50 años antes. Encontraron el cofre escondido bajo las tablas del piso en menos de 1 hora. Thornton lo abrió y cuando vio los lingotes brillando a la luz de las antorchas sonrió con una satisfacción que hizo que Aurelio sintiera náuseas. «Esto es evidencia del crimen», dijo Thornton señalando el oro. «Llévenlos al fuerte y asegúrense de que no hablen con nadie. Este asunto es de seguridad nacional y debe manejarse con discreción absoluta». Arrastraron a Aurelio y María fuera de su hogar sin permitirles siquiera ponerse zapatos. Los subieron a un carro de prisioneros con las manos atadas. Y mientras se alejaban Aurelio vio como un soldado lanzaba una antorcha al techo de paja de su cabaña. El fuego consumió en minutos todo lo que habían construido durante meses, la cabaña, el huerto, el corral de las gallinas, la caja de latón donde Aurelio guardaba la escritura de su tierra. Todo se convirtió en cenizas mientras ellos no podían hacer nada más que mirar. Los encerraron en celdas separadas en el fuerte militar de El Paso. Aurelio no pudo ver a María durante 3 semanas y cada noche se preguntaba si ella seguía viva o si la habían matado para silenciarla. Lo interrogaron docenas de veces siempre con las mismas preguntas: ¿dónde había robado el oro? ¿Quiénes eran sus cómplices? ¿Cuánto más había escondido? Y cada vez que él respondía la verdad lo golpeaban por mentiroso.
Thornton le ofreció un trato en la segunda semana, si firmaba una confesión admitiendo que había encontrado el oro en tierras federales y no en su propiedad lo dejarían ir con una sentencia menor. Pero Aurelio se negó porque firmar eso significaría perder para siempre su derecho sobre la tierra. La tercera semana trajeron a María a su celda para que la viera. Estaba tan delgada que apenas la reconoció. Tenía moretones en los brazos y un corte en la frente que se había infectado. Cuando lo vio intentó sonreír, pero sus labios agrietados sangraron con el esfuerzo. «Firma el papel viejo», le dijo Thornton desde la puerta, «o la próxima vez que la vea será cuando la estemos enterrando en una fosa común sin nombre ni cruz». Aurelio miró a su esposa, miró los ojos del hombre que los tenía prisioneros, y por un momento consideró ceder porque no soportaba ver sufrir a María, pero ella negó con la cabeza casi imperceptiblemente. «No firme», susurró ella con voz ronca. «Prefiero morir con dignidad que vivir sabiendo que nos robaron lo que era nuestro. Dios sabe la verdad aunque estos hombres no quieran escucharla». Thornton ordenó que se la llevaran y Aurelio no volvió a verla durante un mes. Pasó esas noches sin dormir, rezando a santos que no estaba seguro de que existieran, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Entonces llegó algo inesperado. Un guardia joven llamado Thomas Miller comenzó a dejarle comida extra y agua limpia. Al principio Aurelio desconfió pensando que era otra trampa, pero el joven parecía genuinamente perturbado por lo que estaba presenciando. «Mi padre era irlandés», le dijo Miller una noche en voz baja. «Llegó a este país sin nada y hombres como Thornton le hicieron la vida imposible. Sé reconocer una injusticia cuando la veo». Aurelio le contó toda la historia, la compra legal de la tierra, el descubrimiento accidental, la traición del ensayador alemán. Miller escuchaba con expresión cada vez más sombría. «Hay un abogado en Santa Fe», dijo finalmente el joven guardia. «Se llama Benjamin Cross y tiene fama de defender casos imposibles contra el gobierno. Si pudiera hacerle llegar su historia tal vez tendría una oportunidad». Aurelio sintió algo que había olvidado cómo se sentía. Esperanza. Preguntó cómo podría contactar a ese abogado si estaba encerrado y vigilado constantemente. Miller sacó un papel y un lápiz de su bolsillo. «Escríbale una carta», le dijo. «Cuente todo exactamente como me lo contó a mí. Yo me encargaré de que llegue aunque me cueste el puesto o algo peor». Esa noche Aurelio escribió durante horas con una letra temblorosa que apenas podía controlar. Contó cada detalle desde su nacimiento hasta ese momento. Describió la compra de la tierra, el hallazgo del oro, la llegada de los soldados, todo. Thomas Miller cumplió su palabra. Cabalgó durante 4 días hasta Santa Fe arriesgando su carrera y posiblemente su vida para entregar la carta de Aurelio al abogado Benjamin Cross. Cross era un hombre de 53 años con cabello canoso y ojos azules que habían visto demasiada injusticia en los territorios del oeste. Había defendido a colonos estafados, a indígenas despojados, a viudas robadas por banqueros corruptos. Cuando leyó la carta de Aurelio su mandíbula se tensó con una furia fría que Miller reconoció inmediatamente. «Conozco a Thornton», dijo Cross golpeando la mesa con el puño. «Ese bastardo ha hecho esto antes pero nunca con pruebas tan claras de corrupción». El problema era que Thornton había destruido la cabaña de Aurelio junto con todos los documentos que probaban la compra legal de la tierra. Sin esa escritura sería la palabra de un anciano mexicano contra la de un coronel del ejército estadounidense. Cross preguntó a Miller si había alguna copia de la transacción y el joven guardia recordó algo crucial. Las ventas de tierras en Texas debían registrarse en la oficina del condado. Si Caldwell había hecho las cosas legalmente, habría una copia allí. Partieron juntos hacia El Paso pero tomaron una ruta diferente para no alertar a Thornton. Cross traía consigo cartas de recomendación de un senador de Nuevo México que le debía favores y documentos que lo acreditaban como representante legal autorizado. Mientras tanto Aurelio languecía en su celda contando los días sin saber si su carta había llegado a algún lugar o si Miller simplemente había desaparecido con ella. María seguía encerrada en otra parte del fuerte y los guardias se negaban a darle cualquier información sobre su estado. Una noche escuchó pasos acercándose a su celda a una hora inusual. Preparó su cuerpo para recibir otra golpiza pero en lugar de soldados vio el rostro de un hombre que no reconocía acompañado por Thomas Miller. «Soy Benjamin Cross», le dijo el hombre en español sorprendentemente fluido. «Estoy aquí para sacarlo de esta celda y recuperar lo que es suyo. Pero necesito que me cuente todo otra vez con cada detalle que pueda recordar». Aurelio habló durante 2 horas mientras Cross tomaba notas en un cuaderno de cuero gastado. El abogado hacía preguntas específicas sobre fechas, testigos,
Cualquier persona que pudiera haber presenciado la compra de la tierra o el descubrimiento del oro. ¿Hubo alguien más presente cuando compró la tierra?, preguntó Cross. Alguien además de Caldwell que pudiera confirmar la transacción. Aurelio cerró los ojos tratando de recordar ese día de hacía casi un año. Entonces su rostro se iluminó. El herrero dijo casi gritando. Había un herrero trabajando en la tienda de al lado que entró a pedir prestada una herramienta justo cuando firmábamos los papeles. Caldwell lo presentó como su cuñado. Cross sonrió por primera vez desde que había llegado. Si podemos encontrar a ese herrero y convencerlo de testificar, tenemos una oportunidad real. Pero primero necesitamos los registros del condado. Lo que Cross no sabía era que Thornton ya había intentado destruir esos registros. Pero el secretario del condado era un hombre honesto llamado Arthur Whitfield que había guardado copias de todos los documentos importantes en su propia casa por desconfianza hacia los militares. Whitfield había escuchado rumores sobre lo que le había pasado al anciano mexicano y le revolvía el estómago pensar que estaba siendo cómplice involuntario de un robo. Cuando Cross llegó a su oficina y explicó la situación, el secretario no dudó ni un segundo. «Tengo la copia original de la escritura», dijo Whitfield sacando un documento de un cajón cerrado con llave. La firma de Caldwell, el sello del notario, la descripción exacta de la propiedad, todo está aquí y coincide con lo que usted describe. Cross sintió que el caso finalmente tenía fundamento sólido, pero sabía que necesitaba más. Thornton era poderoso y tenía conexiones en Washington. Un documento y un testigo podrían no ser suficientes contra su influencia. Entonces Whitfield mencionó algo que cambió todo. El ensayador alemán Friedrich Weber había estado bebiendo mucho últimamente y hablando más de la cuenta en las cantinas. Aparentemente la culpa lo estaba consumiendo. Cross encontró a Weber en una taberna miserable a las afueras de El Paso. El alemán estaba borracho y temblando. Cuando vio al abogado acercarse intentó huir, pero sus piernas no cooperaron. «Sé lo que hizo», dijo Cross sentándose frente a él. «Escribió esa carta a Thornton y condenó a un hombre inocente. Pero también sé que no es demasiado tarde para hacer lo correcto». Weber comenzó a llorar como un niño mientras confesaba todo. La codicia que lo había cegado. El arrepentimiento que no lo dejaba dormir. Las pesadillas donde veía el rostro de Aurelio mirándolo con ojos acusadores cada noche. «Si testifica a favor de Méndez», dijo Cross con voz firme pero no cruel, «puedo intentar conseguirle inmunidad. Pero si se niega, le aseguro que cuando esto salga a la luz usted irá a prisión junto con Thornton». Weber aceptó testificar y firmó una declaración jurada esa misma noche detallando cómo había informado a Thornton, como el coronel le había prometido un porcentaje del oro a cambio de su silencio, como todo había sido una conspiración desde el principio. Cross también localizó al herrero cuñado de Caldwell, un hombre llamado Patrick Brennan que confirmó haber presenciado la venta y que Caldwell había recibido el pago completo. Incluso recordaba haberse burlado de su cuñado por vender tierra inútil. Con 3 testigos, documentos oficiales y una declaración de conspiración, Cross finalmente tenía suficiente para actuar. Envió un mensaje urgente al juez federal del territorio solicitando una audiencia de emergencia. Aurelio no supo nada de esto hasta que una mañana los guardias abrieron su celda y en lugar de llevarlo a otro interrogatorio lo condujeron a una habitación donde esperaban Cross, Miller, y por primera vez en meses, María. Aurelio apenas reconoció a María cuando la vio sentada en aquella habitación. Había perdido tanto peso que sus huesos sobresalían bajo la piel. Su cabello antes negro ahora tenía mechones blancos, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos que lo habían enamorado 50 años atrás. Se abrazaron sin decir nada durante varios minutos mientras Cross y Miller esperaban respetuosamente en silencio. Las lágrimas de ambos ancianos se mezclaban sobre sus mejillas como ríos que finalmente encontraban el mar después de un largo viaje. Cross explicó la situación con claridad. Tenían pruebas suficientes para llevar a Thornton ante un juez federal, pero el coronel todavía tenía aliados poderosos. La audiencia sería en Santa Fe dentro de 2 semanas y todo dependería del testimonio de los testigos. El problema era sacar a Aurelio y María del fuerte sin que Thornton los interceptara. Miller había logrado convencer al comandante de la guardia de que los prisioneros serían transferidos a otra instalación para un interrogatorio federal. Era mentira, por supuesto, pero les daría unas horas de ventaja antes de que Thornton descubriera lo que estaba pasando. Partieron esa misma noche en un carruaje cerrado con Miller conduciendo y Cross vigilando el camino con un rifle que esperaba no tener que usar. Viajaron durante 6 días evitando los caminos principales, durmiendo en cuevas y graneros abandonados,
comiendo lo que podían cazar o comprar en pueblos pequeños donde nadie hacía preguntas a los extraños. Thornton descubrió la fuga al tercer día y envió soldados en su búsqueda con órdenes de detenerlos por cualquier medio necesario, pero Cross conocía el territorio mejor y siempre iban un paso adelante. Llegaron a Santa Fe exhaustos pero vivos. El juez federal William Hammond los recibió en su despacho privado y escuchó toda la historia con expresión cada vez más sombría. Cuando Cross terminó de presentar las pruebas, el juez negó con la cabeza en silencio. «Esto es uno de los peores casos de abuso que he visto en 20 años en el tribunal», dijo Hammond mirando los documentos. «Pero debo advertirle, señor Cross, que Thornton tiene amigos en Washington que harán todo lo posible para protegerlo». Cross respondió que precisamente por eso había contactado a varios periodistas de distintas ciudades. Si el caso se hacía público, sería mucho más difícil para los políticos de Washington ignorarlo sin dañar su propia reputación. La audiencia se fijó para el 15 de abril de 1848. Thornton llegó a Santa Fe con 6 abogados pagados por sus aliados políticos y una arrogancia que sugería que no tenía ninguna duda sobre el resultado. El tribunal estaba lleno de periodistas, ciudadanos curiosos y veteranos de guerra que admiraban a Thornton y no podían creer que un mexicano viejo se atreviera a acusarlo de algo. Cross presentó primero la escritura original registrada en el condado. Los abogados de Thornton intentaron argumentar que era falsificada, pero el secretario Whitfield testificó personalmente sobre su autenticidad y el juez aceptó el documento como prueba válida. Luego subió al estrado Patrick Brennan, el herrero, confirmó haber presenciado la transacción, describió cómo su cuñado Caldwell había contado el dinero 3 veces antes de firmar. Incluso recordó que Aurelio llevaba puesta una camisa azul remendada ese día. Los abogados de Thornton atacaron su credibilidad preguntando por qué no había hablado antes. Brennan respondió con honestidad brutal que había tenido miedo de terminar en una celda como Aurelio y que ese miedo lo avergonzaba profundamente. El momento decisivo llegó cuando Friedrich Weber subió al estrado. Thornton palideció visiblemente al ver al hombre que supuestamente había sido su aliado ahora sentado frente a él dispuesto a destruirlo. Weber confesó todo con voz temblorosa: la carta que había escrito, las reuniones secretas con Thornton, la promesa de recibir el 10% del valor del oro a cambio de su silencio y cooperación. Los abogados de Thornton objetaron furiosamente alegando que Weber era un mentiroso borracho cuyo testimonio no valía nada. Pero Cross presentó entonces las cartas originales intercambiadas entre Weber y Thornton que Miller había encontrado en los archivos personales del coronel. Thornton se puso de pie gritando que todo era una conspiración, que los mexicanos estaban tratando de robar tierras americanas, que él solo había cumplido con su deber patriótico de proteger los recursos de la nación. El juez Hammond ordenó que lo sentaran y le advirtió que otro arrebato resultaría en cargos por desacato. Thornton obedeció, pero su rostro estaba rojo de furia y sus manos temblaban sobre la mesa. Finalmente llegó el turno de Aurelio. Cross lo ayudó a subir al estrado porque sus piernas casi no lo sostenían después de meses de maltrato. Pero su voz era firme cuando comenzó a hablar. Contó su historia desde el principio, los 70 años de trabajo honesto, los ahorros juntados moneda por moneda, el sueño de tener tierra propia antes de morir, el hallazgo accidental que debería haber sido una bendición y se convirtió en pesadilla. Cuando describió la noche del arresto, los golpes, la cabaña ardiendo, las semanas sin ver a María sin saber si estaba viva. Varias personas en la galería lloraban abiertamente, incluso algunos que habían llegado apoyando a Thornton. El juez Hammond deliberó durante 3 horas mientras la tensión en la sala era casi insoportable. María sostenía la mano de Aurelio tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Cross caminaba de un lado a otro incapaz de quedarse quieto. Cuando Hammond finalmente regresó, el silencio era absoluto. Este tribunal encuentra que Aurelio Méndez es el propietario legítimo de la tierra en disputa y de todos los recursos minerales encontrados en ella, declaró con voz clara que resonó en cada rincón. El tribunal estalló en murmullos cuando el juez Hammond continuó leyendo el veredicto. El coronel James Thornton fue encontrado culpable de abuso de autoridad, falsificación de documentos federales, encarcelamiento ilegal y conspiración para robar propiedad privada. La sentencia fue de 20 años de prisión en una penitenciaría federal y la confiscación de todas sus propiedades personales para pagar indemnizaciones a sus víctimas. Cuando los alguaciles se acercaron para esposarlo, Thornton intentó huir, pero sus propios abogados lo detuvieron sabiendo que resistirse solo empeoraría las cosas. Aurelio no sintió alegría al ver a su enemigo caer.
solo un cansancio profundo que parecía haberse instalado en sus huesos para siempre. María lloraba a su lado repitiendo gracias a Dios una y otra vez mientras Cross les explicaba lo que vendría ahora. El oro confiscado sería devuelto íntegramente a los Méndez junto con una compensación adicional por los daños sufridos. El gobierno federal además les otorgaría protección permanente para evitar que otros intentaran lo mismo en el futuro. Pero había un problema que nadie había anticipado. Aurelio estaba muy enfermo. Los meses de maltrato habían destrozado su cuerpo ya frágil y los médicos de Santa Fe le diagnosticaron tuberculosis avanzada probablemente contraída en las celdas húmedas del fuerte. Le dieron 6 meses de vida como máximo. Aurelio recibió la noticia con una calma que sorprendió a todos excepto a María, que conocía a su esposo mejor que nadie. Él nunca había tenido miedo de morir, solo de morir sin dignidad. Cross trabajó incansablemente durante las siguientes semanas para asegurar que todo estuviera en orden legal. El oro fue evaluado oficialmente en $42.300.000, una fortuna que Aurelio nunca podría gastar pero que podría cambiar muchas vidas. Aurelio tomó una decisión que dejó atónitos a los periodistas que seguían el caso. Donó el 80% del oro para crear un fondo destinado a defender legalmente a personas pobres acusadas injustamente por el gobierno. El fondo llevaría el nombre de Thomas Miller, el joven guardia que había arriesgado todo para entregar una carta. Porque sin su coraje nada de esto habría sido posible. Miller lloró cuando se enteró y juró dedicar su vida a administrar el fondo honestamente. El 20% restante fue dividido entre María, Benjamin Cross, Friedrich Weber, quien a pesar de su traición inicial había ayudado a hacer justicia, y Arthur Whitfield, el secretario que había protegido los documentos originales. Aurelio y María regresaron a El Paso pero no a su antigua propiedad. Cross les compró una casa pequeña pero cómoda en el centro del pueblo donde podían recibir atención médica y donde los vecinos los protegerían de cualquier represalia. Los últimos meses de Aurelio fueron sorprendentemente pacíficos. Cada mañana se sentaba en el porche de su nueva casa mirando las montañas mientras María le preparaba el desayuno. A veces venían niños del vecindario a escuchar sus historias y él les hablaba de justicia y perseverancia. Una tarde mientras el sol se ponía sobre El Paso, Aurelio llamó a María y le pidió que se sentara junto a él. Llevaban casados 51 años y todavía se tomaban de la mano como cuando eran jóvenes. Valió la pena, dijo él con voz débil pero clara. Todo el sufrimiento, todo el miedo. Valió la pena porque morimos sabiendo que ganamos, que no nos dejamos aplastar por hombres que creían que podían quitarnos todo. María besó su frente y le dijo que no hablara de morir todavía. Pero ambos sabían que el final estaba cerca y que no había nada que temer. Habían vivido con honor y morirían igual. Aurelio Méndez falleció el 12 de septiembre de 1848. 3 días después de su cumpleaños 72, María estaba sosteniendo su mano cuando exhaló su último aliento y ella juró que vio una sonrisa en sus labios. El funeral fue el más concurrido que El Paso había visto en décadas. Vinieron personas de 3 estados para despedir al anciano que había desafiado al poder y ganado. Benjamin Cross pronunció un discurso que fue reproducido en periódicos de todo el país. María vivió 15 años más dedicada a supervisar el fondo que llevaba el nombre de Miller. Personalmente revisaba cada caso que llegaba buscando historias similares a la suya y Aurelio, ayudó a cientos de familias a recuperar tierras y dignidad robadas. El fondo Miller existe hasta el día de hoy, aunque con otro nombre. Durante más de 170 años ha proporcionado representación legal gratuita a miles de personas acusadas injustamente, el legado de un anciano mexicano que se negó a firmar una mentira. Thornton murió en prisión 7 años después de su condena, solo, olvidado, sin nadie que llorara por él. Sus aliados políticos lo abandonaron apenas el escándalo se hizo público y su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción militar. ¿Y tú qué opinas de esta historia? ¿Crees que Aurelio hizo bien en donar casi todo el oro en lugar de quedárselo para vivir sus últimos meses en lujo? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Haz clic en el siguiente video aquí al lado porque tengo otra historia increíble esperándote. Nos vemos en la próxima.